La 16 promoción de la Maestría en Gestión de Proyectos de la Universidad Católica de Honduras presenta el Índice de Competitividad Global 2009-2010, creado por el Foro Económico Mundial. Como objetivos tenemos comprender el concepto de Índice de Competitividad Global. También conocer la ubicación de Honduras según el ranking del Informe de Competitividad Global. Y por último, poder realizar un análisis comparativo de Honduras a nivel de Centroamérica, a nivel de Latinoamérica y compararlo con uno de los tigres asiáticos. ¿Qué es el Índice de Competitividad Global? En el Informe de Competitividad Global, este fue elaborado por primera vez en el año de 1979 y desde entonces es un reconocido mundialmente como el más importante estudio comparativo entre países acerca de los factores que inciden sobre la productividad y el crecimiento de una nación. Este analiza la competitividad de 133 naciones, basándose en más de 110 indicadores que incluyen cifras oficiales provenientes de diversas fuentes nacionales e internacionales, y la información proveniente de encuestas de opinión realizadas a más de 12.000 líderes empresariales en todos los países. La columna vertebral del informe es el Índice de Competitividad Global, que captura el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el crecimiento económico sostenible y ayudan a explicar por qué algunos países son más exitosos que otros en elevar de manera sostenible su productividad, sus niveles de ingresos y oportunidades para sus respectivas poblaciones. Esta imagen nos muestra cómo a lo largo del globo terráqueo, en las imágenes en blanco son los países que se incluyen de este informe, incluyendo únicamente 133 países. Para este año 2009-2010 se sacó de la muestra a Moldova por razones políticas. Se realizaron 12.500 encuestas de opinión ejecutiva con 110 indicadores. En este cuadro podemos observar cómo en el informe de competitividad global el número de encuestas que se realizó tanto en América Latina, en el Istmo Centroamericano y en otros países. En América Latina, con 23 países, se realizaron 2.007 encuestas, de las cuales nos arrojan información tales como que el tamaño de empresas por número de empleados, donde el 41% tienen menos de 101 empleados, un 29% tiene de 101 empleados a 500 empleados. El 23% de las encuestas nos dicen que hay un 23% de empresas con 501 a 5.000 empleados y un tan solo 7% de las empresas tienen más de 5.000 empleados. En el Istmo Centroamericano, con un 45%, tenemos empresas que tienen menos de 101 empleados, empresas con un 33% que tienen de 101 a 500 empleados. El 20% de las empresas tienen de 501 a 5.000 y un 2% tienen más de 5.000. Los otros países tienen un 48% de las empresas tienen menos de 101 empleados, un 33% de las empresas tienen de 101 a 500 empleados y un 17% tienen de 501 a 5.000 empleados, con una participación del 2% de empresas con más de 5.000 empleados. Ahora, ¿cómo están divididas en sus sectores? Para América Latina tenemos que un 10% de su sector pertenece al sector agrícola, un 16% a la industria no manufacturera, un 16% a la industria manufacturera y un 58% a otros servicios. En el Istmo Centroamericano podemos ver cómo la agricultura tiene un 12%, la industria no manufacturera tiene un 17% y la industria manufacturera tiene un 9% y otros servicios con un 62% de participación. Cabe mencionar que Ecuador, El Salvador y Costa Rica llevan más de 11 años consecutivos apareciendo en el informe. Bolivia tiene 10 años y el resto de los países tienen 9 años. Este informe se divide en 3 etapas del desarrollo. La primera etapa está orientada por factores, en la cual
sus países tienen un PIB per cápita menor a $2.000. Hay una etapa de transición de esta primera etapa a una segunda etapa, donde el PIB per cápita está entre $2.000 y $3.000. Ya en la segunda etapa, que es una orientación por eficiencia, el PIB per cápita está entre $3.000 y $9.000. La etapa de transición de la segunda etapa a la tercera etapa tiene un PIB per cápita de $9.000 a $17.000. Y la última etapa, la tercera, orientada por innovación, tiene un PIB per cápita mayor a $17.000. Esta transición no se da de manera abrupta, sino que existen fases entre cada una de ellas. En total, 5 etapas del desarrollo diferentes, y los países se clasifican en cada una de estas. Más adelante veremos dónde está ubicado Honduras. Pero ¿cómo se interpreta esta información? Los pesos específicos que se atribuyen a cada subíndice en cada etapa del desarrollo fueron obtenidos mediante una regresión del Producto Interno Bruto per cápita contra cada uno de los subíndices en los últimos años, lo que produjo diferentes coeficientes para cada etapa del desarrollo. El informe de competitividad global presenta 4 tipos de ranking. El primero, el ranking global, conocido como el índice de competitividad global. Segundo, los rankings por cada uno de los indicadores que componen el índice. Tercero, el ranking por cada uno de los 12 pilares de la competitividad. Y el cuarto, los rankings por cada uno de los 3 clasificaciones de los pilares. En los rankings se mencionan 2 tipos de datos por cada país. La calificación o score. Esto indica cuán bien o mal está un país en una dimensión determinada respecto a la escala de medición